la posibilidad y la oportunidad de reflexionar sobre temas que nos interesan a todos quienes trabajamos por la educación y por el bienestar y por mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos, apoyados siempre por el trabajo de nuestros profesores. Queremos darles la más cordial bienvenida a nombre del Grupo Educar y GTD, que nos permite reflexionar y abordar este seminario junto a ustedes, aprendizaje significativo a través de la tecnología. Esta tarde queremos saber qué llegó para quedarse en la tecnología, qué tenemos que dejar pasar, cómo podemos mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos con el uso de la tecnología mediado siempre por nuestros docentes. Queremos agradecer a GTD que nos ha permitido convocarlos a ustedes esta tarde y a Jaime Rodríguez, que es nuestro relator para este seminario. Jaime Rodríguez es director general de IEducando y ha trabajado desde hace mucho tiempo con la tecnología. Él es un profesional de la educación que le ha tocado desarrollar desde su incorporación al mundo laboral diversas tareas relacionadas con la formación profesional y la capacitación laboral, tanto en instituciones públicas como privadas. En este contexto, Jaime ha trabajado en la coordinación de áreas de diseño curricular e implementación de formación para la formación inicial y continua en modalidad presenciales, e-learning y considerando diferentes públicos y bajo diferentes enfoques formativos. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos esta tarde y abordar este tema que es tan importante para nosotros. Queremos contarles que en Grupo Educar llevamos más de 30 años trabajando por la educación y creemos que es relevante abordar temas como la tecnología y cómo influyen en el aprendizaje significativo para nuestros alumnos. Bienvenido Jaime, bienvenidos a todos y muchas gracias a GTD por darnos la posibilidad de realizar este seminario. Adelante. Jaime. Estamos esperando a que Jaime encienda su cámara. Sí. Ahí, Jaime. Hola, muy bienvenido y gracias por conversar sobre este tema tan interesante para nuestros docentes y para nuestros alumnos. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la posibilidad de compartir con los docentes que son tan activos y que participan de las diferentes acciones que desarrolla el Grupo Educar. Y no, nada, encantado de poder volver a encontrarme y compartirles sobre este tema que fue tan álgido al inicio de la pandemia y que hoy día a lo mejor ha ido un poco decantando, pero que vuelve a ser importante en función de los nuevos escenarios, los nuevos desafíos que tiene el sistema educativo. Así es que, bueno, les voy a compartir una presentación que preparé y que, como les decía, va a servir para que podamos guiar la conversación, aclarar dudas, consultas, compartir también, ¿verdad?, su vivencia, su experiencia y lo que fue ahí sí, ahí está, lo que fue su quehacer en tiempos de pandemia. Bueno, este seminario tiene el nombre de Aprendizaje Significativo a través de la tecnología y la verdad que un poco de lo que quiero comentarles y conversarles es sobre cómo en el retorno a la presencialidad las tecnologías mutaron, cambiaron un poco lo que fue su rol en el aula. Y eso es súper importante a propósito de, como les decía, todos los desafíos y todas las tareas que nos vienen por delante en el mundo educativo, que son bastantes. Básicamente, hoy día les voy a conversar de 4 cosas. Primero, quiero brevemente hacer un repaso de algunas evidencias y reflexiones sobre lo que se vivió en la pandemia y qué fue lo que nos tocó vivir, ¿verdad? Y pasar en este tiempo con y sin tecnología. Después, a partir de la evidencia, ¿qué mejoró en la educación post pandemia? Vale decir, ¿qué fue lo que aprendimos y con qué nos debemos quedar luego de lo que vivimos durante el periodo de pandemia? Y profundizando en eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas de las TIC
post pandemia, cuáles son las oportunidades de usar tecnología en el retorno a la presencialidad en este nuevo contexto o antiguo contexto, dependiendo de la perspectiva que lo miremos, en el cual estábamos trabajando. Y finalmente los retos para la educación mirando hacia el futuro. ¿Cuáles son los retos que tenemos hacia el futuro en este plano, en este contexto? Y lo primero que, como les decía, que quería compartirles un poco una breve revisión de lo que fue el uso de tecnología durante la pandemia, y una frase que leí por ahí y que después apareció bastante en distintos autores, y esto de que el siglo XXI en realidad comenzó el 2020, no comenzó el 2000, sino que comenzó el 2020. ¿Y por qué esto? Porque primero vivíamos y vivimos en una sociedad donde las tecnologías están omnipresentes, donde disponemos de un conjunto de servicios, de herramientas, de recursos, de aplicaciones, de manera cotidiana. Incluso sin darnos cuenta, nos paramos frente a un semáforo y ese semáforo está programado y funciona, alguno incluso con sensores, con inteligencia artificial, ¿verdad? En la cocina, donde sea, estamos rodeados de tecnología. Pero antes del 2020 no se utilizaba esa tecnología de forma tan generalizada. O sea, sabíamos que existía, la utilizábamos, ¿verdad? Muchas veces sin tener tanta conciencia, pero a partir del 2020 empezamos a hacer uso de esa tecnología de manera muy intensiva y generalizada en todos los planos, porque, para ser honesto, no nos quedó otra. Era con tecnología o simplemente no nos podíamos comunicar, no podíamos muchas veces comprar, ¿verdad? No podíamos hacer un montón de cosas si no teníamos acceso a la tecnología. Ahora, en la escuela, en el contexto educativo, los que mejor se adaptaron a este cambio fueron las niñas, los niños y los jóvenes, ¿ya? Los que sin mucha queja, ¿verdad? Lo que no significa sin esfuerzo, pero sin mucha queja, ¿verdad? Rápidamente, por ejemplo, cuando retornaron a las escuelas de manera presencial, se acostumbraron a usar la mascarilla. Los más pequeñitos uno los veía que eran súper disciplinados con el lavado de mano, con el distanciamiento social. Y para qué decir lo que fue el trabajo en línea. O sea, rápidamente adoptaron y adaptaron, ¿verdad?, sus prácticas a ese nuevo contexto y empezaron a usar la tecnología de manera muy relevante. ¿Y, y qué pasó con los profesores? Bueno, que en primer lugar, un tema que fue a propósito de la tecnología muy evidente, el confinamiento, las clases remotas develaron que existían grados de carencia en el desarrollo de las competencias y de las habilidades digitales de los profesores, por lo tanto tuvieron que rápidamente comenzar a autoformarse muchos, ¿verdad?, en el uso de TIC, pero no solo en el uso de las tecnologías, sino que también en el uso de metodologías que fueran distintas a la tradicional, porque no necesariamente la clase tradicional se podía impartir de manera virtual y con mayor razón no funcionaba, ¿verdad?, en un contexto remoto. Por lo tanto había que utilizar metodología activa, algunos recursos tecnológicos que promovieran esas metodologías activas. Y bueno, esto develó una falta de formación en competencia digital, que aquí hago un acento, no es solamente el uso de la tecnología, el uso de la herramienta, sino que también implica en el contexto educativo, en el contexto docente, manejar estrategias diversas para apoyarse y mediar los procesos de aprendizaje con tecnología, conocer y comprender todo lo que está relacionado con ciudadanía digital, ¿verdad? Y aspectos éticos, legales, sociales de la tecnología, junto con el manejo de la misma. Y a los profesores, además, les tocó, especialmente en la vuelta híbrida que hubo, ¿verdad?, al aula, una cantidad de horas de esfuerzo, ¿verdad? Eh, Desde aspectos domésticos, como la incomodidad de estar haciendo clases con mascarilla, lo que significaba, por ejemplo, estar pendiente que se cumplieran los protocolos en el aula, participar de formaciones específicas para poder atender aspectos socioemocionales, aspectos curriculares, compatibilizar, ¿verdad? En el caso personal, cuando estuvieron en sus casas, lo que era el trabajo en el hogar, ¿verdad? Estarás trabajando en la casa
con la vida familiar, ¿verdad? Con sus hijos, ellos estaban haciendo clases y sus hijos estaban en clases muchas veces, bueno, etcétera. Todo eso significó para los profesores que este año, por ejemplo, ha sido algo muy evidente desde ya el inicio del segundo trimestre, ¿verdad? Los profesores ya sintieran un cansancio, un agotamiento y a medida que iba pasando el año, un agobio, digamos, por este constante desafío y reto al cual se vieron expuestos. Ahora, aquí, para terminar, solamente algunos datos de un estudio que se hizo, ¿verdad?, el año pasado respecto de la tecnología en este contexto, relevar el tema del celular como el protagonista del proceso, ¿verdad? El 50% de los dispositivos que utilizaron los alumnos fueron celulares, un porcentaje ya menor computadores portátiles o computadores de escritorio. Pero el celular fue la herramienta clave en este proceso para los estudiantes y para los profesores. Y una pregunta para que conversemos después, ¿verdad? Es ¿qué pasó con los celulares con el retorno a la presencialidad? ¿Los volvieron a prohibir después que fueron la herramienta clave para sostener las clases en pandemia? ¿O los están utilizando? Esa es una buena pregunta para saber qué es lo que estamos haciendo con eso. Desde los desafíos que significó la pandemia, uno de los mayores desafíos fue la conectividad. No se sostenía el proceso si los estudiantes no tenían una conexión a Internet más o menos estable, especialmente cuando se optó por hacer clases virtuales. Por lo tanto, los docentes relevan ese como el principal desafío, la conectividad, tanto propia como de sus estudiantes, y dentro de los otros, lo que era la formación en competencias digitales, tener que estar adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos, y la adopción de procesos de aprendizaje con uso de tecnología, en la utilización de nuevas estrategias, metodologías, etc. Algo que relevan los profesores es que al finalizar eh, esta vivencia que tuvimos en la pandemia de uso intensivo de tecnología, las TIC fueron, ¿verdad?, se relevan como una herramienta estratégica para desarrollar y promover la motivación en los estudiantes. El 68% de los profesores creen que las TIC motivan más a los estudiantes que otros recursos. ¿Y por qué se produce esta alta motivación? Porque encuentran contenidos más atractivos, más interactivos, más dinámicos, en distintos soportes, en distintos formatos, ¿verdad? Y eso les gusta. Pero también los motiva el que las clases se puedan adaptar a sus intereses y a sus necesidades y a la posibilidad de poder tener un aprendizaje más activo y autónomo. En el sentido que ellos también pueden ir decidiendo y tomando decisiones respecto de lo que es el proceso de aprendizaje. Y lo último, respecto de lo que fue educación en tiempos de pandemia, ventajas pedagógicas, ¿verdad? Desde la perspectiva de los estudiantes, ¿verdad? La principal ventaja del uso de la tecnología en el aula fue el poder desarrollar competencias digitales y un uso más responsable de la tecnología y el aprendizaje autónomo, desarrollar mayor autonomía en los estudiantes. Lo que se declara como la principal dificultad, ¿verdad?, fue el tema también de la autonomía, así como permitió desarrollar autonomía, también aquellos que no tenían o no habían desarrollado o no estaban desarrollando esa habilidad, fue una dificultad poder implementar educación en tiempos de pandemia y la incapacidad para desconectarse de las redes sociales mientras estaban en clase, ¿verdad? Y por lo tanto, un uso no adecuado de las tecnologías. Y desde la perspectiva del docente, la búsqueda y creación de contenidos como una principal ventaja, la diversificación de recursos que habían para poder hacer clases y ofrecer recursos más personalizados a los estudiantes que estuvieran más de acuerdo a sus necesidades, a sus intereses, pero también a sus estilos de aprendizaje o a su nivel de aprendizaje, ¿verdad? El 82% de los profesores que participaron de este estudio recomiendan, ¿verdad?, que los establecimientos desarrollen un proceso de transformación digital, ¿verdad?, en el cual fundamentalmente se incorpora la tecnología de manera sistemática en sus prácticas. Bien, eso era una breve revisión y como les decía, después podemos conversar sobre lo que vivieron y qué es lo que pasó con eso, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de los celulares post pandemia, en la presencialidad. Pero ahora quiero entrar al tema ya más concreto de cuáles fueron los aprendizajes de usar tecnología en la pandemia y cómo esto hoy día, en un proceso
¿verdad?, de presencialidad, de educación presencial, el proceso tradicional de educación que teníamos, o post pandemia, como se ha llamado también, están impactando. Y ahí yo primero quiero destacar 4 cosas que tienen que ver con aportes de la TIC o de las tecnologías súper concretos en la pandemia y que pueden seguir siendo hoy día un aporte para la educación que están entregando. Ahí me había silenciado, ahora sí. ¿Qué significa la personalización de la enseñanza como primer aporte? Se utilizaron muchas plataformas, se utilizaron muchos recursos en pandemia. Por ejemplo, los videos. Yo no sé cuántos de los que están hoy día conectados durante la pandemia, o antes de la pandemia, perdón, habían grabado videos para sus estudiantes. O habían grabado sus clases y después la habían distribuido entre sus estudiantes. Bueno, eso fue algo que ocurrió en pandemia, que fue masivo, muy valioso, muy significativo, de las prácticas más recurrentes, y que permitió personalizar la enseñanza, porque a diferencia del aula tradicional, donde uno está en clases, ¿verdad?, y dicta la clase de manera presencial, el estudiante ahí no tiene opción de grabar la clase, retroceder para volver a escuchar algo que no entendió, todas las veces que sea necesaria, ralentizar la clase si hay algo que no está entendiendo y por lo tanto ir más lento a su ritmo de aprendizaje, o acelerarlo si es que hay cosas que ya entiende y que quiere avanzar más rápido. Por lo tanto, en un ejemplo tan concreto como es el uso del video, hay una personalización de la enseñanza. Si entramos en el tema de las plataformas y todo eso, con mayor razón. Pero en el uso del video, por ejemplo, la personalización de la enseñanza fue una oportunidad de las TIC que debiéramos seguir explorando en la presencialidad. Lo segundo tiene que ver con tomar decisiones basadas en datos. Todos los recursos que utilizamos, todas las herramientas que utilizamos, o la mayoría de ellas, generan información, generan datos. Cantidad de alumnos que se conectan, tiempos que están conectados, qué actividades están desarrollando, cuántos se están demorando en esas actividades, cuáles son las actividades que le presentan más dificultad, cuáles son las más sencillas, y con todos esos datos tomar decisiones didácticas. Con toda esa información que generan las plataformas, poder tomar decisiones es algo fundamental en el contexto de pandemia, pero también en el contexto presencial para poder mejorar los procesos de aprendizaje. La tecnología, hoy día, todas las tecnologías generan información. El desafío que tenemos hoy día es cómo esa información la usamos para mejorar el proceso de aprendizaje y tomar decisiones con esos datos. Lo tercero es la motivación de los alumnos, ya lo vimos, así que los alumnos fueron mucho más proactivos y muchas veces yo pude conocer casos de estudiantes, casos de profesores que nos contaban que estudiantes que en clases no participaban muy poco, no lo habían escuchado, ¿verdad? Me escuchó, por ejemplo, a profesores de inglés contar experiencias donde me decían, habían alumnos que yo nunca había escuchado en clases de inglés y que en pandemia, usando tecnología, lo escuché porque hacía una actividad donde les pedía que me grabaran un audio y me lo enviaran, o les pedía distintas soluciones, ¿verdad? Y que en ese con tecnología, un video, etcétera, y de esa manera yo podía escucharlo y ver. Por lo tanto, la motivación de los estudiantes fue algo muy, muy importante. Y lo mismo con el tema de los recursos digitales, por la gran cantidad de recursos que hubo a disposición del proceso, y cuando digo recursos digitales me refiero a los que el Ministerio puso a disposición en sitios como Aprendo en Línea, como los que en la red por cientos, ¿verdad?, y miles habían para hacer clases. Aquí una pequeña reflexión. Yo creo que estos aspectos, ¿verdad?, dejan abierta la puerta para que las tecnologías se incorporen en el proceso de enseñanza y en los procesos de aprendizaje como una oportunidad para experimentar, para innovar, para investigar, pero fundamentalmente para transformar el proceso. Yo creo que hay una oportunidad en el uso de tecnología de transformar el proceso con todos estos factores que se fueron dando. Ahora bien, por ejemplo, aquí yo les quiero compartir algunas de las herramientas que ustedes pueden seguir usando en la presencialidad, que muchos profesores están usando hoy día en la presencialidad, para crear actividades interactivas. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo,
crear una actividad en mi clase presencial donde le pueda preguntar a los alumnos si es que lo que vimos en clase comprendieron o no. Bueno, está WordWall, ¿verdad?, que les permite crear como pequeños videojuegos o juegos educativos para verificar ciertos aprendizajes. Está EducaPlay, que hace algo parecido, ProProf, Quizlet, bueno, Kahoot y cantidad de recursos y herramientas seguramente que ustedes utilizaron. Estas en concreto se usaron en pandemia, pero en presencialidad son perfectamente utilizables para poder verificar los aprendizajes de los alumnos. Todas tienen además soporte para teléfonos móviles, por lo tanto uno podría pedirle a los alumnos que a través de un dispositivo móvil pudieran contestar y así ir verificando en tiempo real en clase si es que mis alumnos están entendiendo o no lo que estamos trabajando, a través de actividades y juegos interactivos. Después, siguiendo en esta línea de qué mejoró en la educación, bueno, yo creo que efectivamente los docentes, y yo siempre lo he dicho, y creo que en seminarios anteriores, aquí mismo, en este mismo grupo en que me tocó participar, yo lo reconocí, yo me saco el sombrero por los profes, por la resiliencia que tuvieron, la capacidad que tuvieron para rápidamente, en 2 o 3 meses, reconvertir sus prácticas y empezar a hacer clases de manera virtual. La formación docente, en pocos meses, ¿verdad?, los docentes tuvieron que desarrollar habilidades digitales para dar continuidad al proceso educativo, lo hicieron muchas veces sin apoyo, de manera autónoma, autodidacta, y lograron, ¿verdad?, con todas las vicisitudes, sacar adelante ese proceso. Ahora, donde sí quedó un desafío, pero también se logró avanzar, fue en la articulación entre las tecnologías y las prácticas. Cómo usar la tecnología no para hacer lo mismo, sino que para enriquecer lo que hacíamos o diversificar, cambiar lo que estábamos haciendo, ¿verdad? El primer uso de tecnología que se hizo fue la tecnología para replicar un poco la presencialidad y se empezaron a hacer clases virtuales, un poco la práctica que estamos viendo ahora. Pero también después los profesores empezaron a usar y a experimentar con otras prácticas, con otras experiencias, con otros tipos de actividades. Y ahí, ¿verdad?, el aprendizaje basado en proyectos fue, diría yo, el más destacado. Pero también se trabajó bastante con aprendizaje basado en retos, con análisis, ¿verdad?, de documentos, ¿verdad?, etcétera, con distintas metodologías y estrategias. Y otra cosa que también los profes rescatan mucho y que yo creo que hay que sostener en la presencialidad y las tecnologías pueden ser un aporte en ello, es la vinculación de la familia con el proceso educativo. Y aquí sí yo creo que nadie se pierde, y yo lo he escuchado muchísimas veces también, en el sentido de que nunca vieron a las familias tan comprometidas con el proceso educativo como durante la pandemia, con todas las limitantes y dificultades que tenían las familias, en el sentido de restricciones de acceso a tecnología. Había un computador en la casa y tenían 3 hijos y los papás también estaban trabajando virtualmente, había que turnarse el uso del computador, por eso los celulares se utilizaron tan intensivamente, o lo que significaba los problemas de conectividad en el hogar, ¿verdad?, para poder usar la tecnología. Pero de alguna u otra forma las familias se comprometieron y se vincularon con el proceso educativo y participaron de manera más activa gracias a la tecnología. También, a modo de anécdota, ¿verdad?, muchos nos han contado de que vieron apoderados en reuniones de apoderados que nunca habían ido presencialmente, pero que en las reuniones virtuales se conectaron. Cosas que pasaron en la vinculación con la familia como algo que se puede destacar. Y el incremento del modelo de aprendizaje híbrido, ¿verdad? Aquí yo creo que esto es súper importante porque esto es un desafío futuro como sociedad, como país, como sistema educativo. Probablemente antes de la pandemia no había mucha conciencia o comprensión de qué significaba el aprendizaje híbrido o el aprendizaje mixto o la educación virtual, la educación en línea. Hay distintos conceptos, todos significan algo distinto, pero vamos a hablar de aprendizaje híbrido fundamentalmente cuando se iba alternando presencialidad con virtualidad. Y hubo mayor comprensión de este fenómeno y del aporte que podía significar este fenómeno para el proceso educativo, ¿verdad? Cómo podía servir esta experiencia para el proceso de enseñanza y para el proceso de aprendizaje.
con los modelos más rígidos, que era este donde se estaba transmitiendo en tiempo real la clase de un profesor a un grupo que estaba presencial y otro grupo que estaba en la casa, o modelos más flexibles, donde se grababan videos y se distribuían después a través de Classroom, de un aula virtual o de cualquier plataforma, o se mandaban a través de WhatsApp los videos, etc. Bueno, todo esto yo creo que generó una discusión, un debate, y generó las posibilidades de considerar esta modalidad como una alternativa para el futuro. Por ejemplo, acá hay algunos recursos que se podían utilizar o que se utilizaron para generar, ¿verdad?, trabajo colaborativo, para generar debate, para generar discusión en el aula, cosa que no fuera solamente el video, la presentación, sino que hubiera interacción. Y ahí el Padlet es una herramienta muy sencilla, muy fácil para un muro, digamos, para interactuar. Está, bueno, todos esos que aparecen ahí, además del Jamboard, por ejemplo, de Google, que la mayoría de la escuela estuvo trabajando con plataformas Google, el Simbaloo, ¿verdad?, etc. Recursos para colaborar y para generar discusión, debate en el aula. También, ¿qué más nos encontramos que mejoró? Yo creo que también algo que siempre se había planteado, que era un rol del estudiante más activo en su proceso de aprendizaje, durante la pandemia se concretó, también siempre con todas las vicisitudes, oportunidades, pero se dio cuenta de ello, ¿verdad? Porque fundamentalmente el alumno tuvo la posibilidad de aprender fuera del aula, guiado por sus intereses, guiado por sus necesidades, pero fundamentalmente guiado por sus intereses. No solamente de lo que tenía que estudiar, sino que cómo aprenderlo. ¿Aprendo con el texto o aprendo con un tutorial en un video? ¿Aprendo con la guía que me envía el profesor o aprendo a través de un juego que hay en línea que me está enseñando un contenido determinado? Entonces, comprender que los alumnos tienen que ser parte activa del proceso de aprendizaje, que tienen que tener capacidad de tomar decisiones, que tienen que tener capacidad de poder ellos ir diseñando su propia ruta de aprendizaje, sin lugar a dudas, fue una tremenda oportunidad que nos dejó la pandemia y que hay que sostener ahora en la presencialidad. ¿Por qué? Porque es necesario alinear lo que el alumno está aprendiendo, está comprendiendo de lo que es el mundo, de lo que es la sociedad, lo que está pasando, ¿verdad?, a su alrededor, en su entorno. Eso hay que alinearlo con lo que él consume, con lo que él lee, con lo que necesita y a lo que accede, ¿verdad?, cuando eso lo necesita, ¿ya? Yo creo que hay un desafío súper grande de poder seguir trabajando y alineando ambas cosas. Y para el profe, también para el profesor, para el docente, para la docente, este cambio de rol también se hizo muy tangible porque el docente actúa en pandemia como un guía, como un facilitador, empoderando al estudiante, ¿verdad?, invitándolo a explorar nuevas formas de conocimiento, motivándolo, ¿verdad?, involucrándose más en su aspecto socioemocional, en su desarrollo socioemocional, estableciendo comunicaciones más asertivas y también desarrollando habilidades digitales. Yo creo que ahí también el profe vivió, experimentó un cambio de rol que a veces le fue más sencillo, otras veces más desafiante, dependiendo de los grupos, en el que se tuvo que convertir en un guía y en un facilitador de sus estudiantes. Y aquí yo les quería compartir algunas experiencias prácticas, inspiradoras que se realizaron con las y los estudiantes durante la pandemia. Profesores que, por ejemplo, hicieron un proyecto que se llama Poeflix, ¿ya? El Netflix de la poesía, donde se podía descubrir el mundo de la poesía y distintos autores, estilos, métricas, formas de hacer poesía, y que los alumnos podían consumir como si fueran un Netflix, ¿verdad? Proyectos el Come Falta, que es un proyecto para mejorar la ortografía, proyectos de diccionarios, digamos, colaborativos, como un poco como es el caso de
de las wikis, ¿verdad? Y bueno, de todo lo que significa construir algo colaborativamente, en línea, sin tener un único autor, herramientas para la expresión oral, ¿verdad? Herramientas para rescatar herencia cultural, patrimonio. Vimos muchos de esos proyectos donde los alumnos trabajaban rescatando recetas, por ejemplo, de los abuelos, historias, etc. Esto lo puse en el área del lenguaje. Hay proyectos diversos en el ámbito de matemática, en ciencia, en distintas áreas, pero estas son algunas prácticas que fueron inspiradoras para los docentes, pero también para los estudiantes, donde el profesor proponía un desafío, ¿verdad? Cambio de rol, guiaba, establecía las normas, los parámetros en el cual se tenía que trabajar, pero los estudiantes eran los protagonistas y eran los que decidían, ¿verdad? Cómo lo construían, sobre qué lo construían, con qué lo construían, etc. Así que ahí esas prácticas también mantenerlas ahora en la presencialidad, yo creo que es muy, muy importante, y poder socializarlas, compartirlas. Bueno, y finalmente, en este punto, ¿qué mejoró también en educación post pandemia? Bueno, la optimización de los tiempos y los recursos. O sea, ¿cuántas reuniones se dejaron de hacer porque simplemente no estábamos físicamente? ¿O cuánto más eficientes fueron las reuniones virtuales que las reuniones presenciales? O ese vínculo que hablábamos, familia, escuela, ¿cuánto se reforzó gracias a estas reuniones y estas tutorías que se desarrollaban de manera virtual? ¿Cuánta más comunicación hubo? Usando, por supuesto, Zoom, utilizando Meet, WhatsApp, y bueno, y el conjunto de herramientas que había a disposición. La educación post pandemia, sin lugar a duda, es y debiera ser una educación más personalizada, con una presencia tecnológica más fuerte y más adaptada al siglo XXI. Y ya vamos a hablar de por qué significa que sea más adaptada al siglo XXI. Aquí finalmente les quiero compartir algunas herramientas que permitieron, por ejemplo, mejorar y optimizar el trabajo del tiempo, desarrollando trabajo en equipo, ¿verdad? Como Trello, Slack, bueno, o Evernote, etcétera, herramientas que permitían intercambiar, hacer seguimiento a proyectos, trabajar distintas posibilidades. Finalmente, bueno, para terminar con esta presentación y con esto que tiene que ver con las fortalezas de las TIC en el proceso post-pandemia, ¿verdad? Ya veíamos qué cosas pudieron mejorar y cuáles son las fortalezas. Quiero presentarles en 3 niveles: un nivel institucional, fortalezas de las TIC para seguir sosteniéndolas en la presencialidad. Primero, que nos permiten tener un mayor conocimiento y comprensión de la realidad de los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, he tenido oportunidad de ver últimamente muchas iniciativas de libro de clase digital, y cómo, junto con resolver un tema administrativo engorroso, como son las asistencias, las calificaciones, los informes, los reportes, también los sistemas entregan información sobre distintos aspectos y dimensiones de los estudiantes que le permiten tener un mejor conocimiento de la comunidad educativa en general, pero también de cada estudiante en particular, en la medida que estos sistemas van integrando distintas fuentes de información. Ya no solamente es la información que le ingreso yo, sino que si además yo soy capaz de hacer conversar ese sistema con el sistema de salud, con el registro civil y con otros sistemas, tengo una cantidad de información que me permite conocer mejor las necesidades de mis estudiantes, me permite conocer mejor su realidad y su contexto, y así, por lo tanto, ofrecer un proceso más adecuado a ellas. Mayor apoyo a los estudiantes vulnerables social y emocionalmente, también, sin lugar a dudas, es algo que la pandemia nos fue mostrando y nos fue dando cuenta de manera significativa, cómo, ¿verdad? Aquellos alumnos que, por ejemplo, desde lo tecnológico no tenían más acceso o conectividad, le podíamos ofrecer esa oportunidad.
ahora en el contexto presencial, cómo aquellos estudiantes, ¿verdad? Que requieren más apoyo, requieren más acompañamiento en su proceso de aprendizaje, socialmente, emocionalmente, están más vulnerables, entonces los podemos acompañar y los podemos apoyar, no solamente en la escuela, sino que también fuera de la escuela, usando las tecnologías para ello, disponiendo algún recurso, medio de comunicación, etc. Comprensión de que los estudiantes no son, bueno, esto también es algo muy importante, institucionalmente también se entendió que los estudiantes no son nativos digitales. ¿Y qué significa esto que no sean nativos digitales? Que los estudiantes no por ser niños, niñas, jóvenes que nacieron en la época de la tecnología, manejan todas las tecnologías y saben usar la tecnología. Esto también seguramente, si me han escuchado antes, me lo han escuchado decirlo, los alumnos son nativos digitales para lo que a ellos les interesa. Son nativos digitales para los videojuegos, son nativos digitales para las redes sociales, pero en pandemia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que si le pedíamos que utilizaran las tecnologías para analizar un dato, ¿verdad? En una planilla de cálculo, por ejemplo, o le pedíamos que hicieran una investigación utilizando estratégicamente herramientas de búsqueda en Internet, para eso no eran tan nativos digitales, no sabían cómo hacerlo. Por lo tanto, institucionalmente, la escuela tiene que ser una oportunidad para que estos alumnos, y debe ser una oportunidad para que estos alumnos desarrollen esas habilidades. Ahí estamos trabajando alguna iniciativa muy interesante de reconvertir el currículum de educación tecnológica en un currículum que sea más pertinente para este nuevo contexto y donde se asegure que todos los estudiantes desarrollen, ¿verdad?, las competencias y las habilidades digitales, que no es algo que necesariamente ocurre hoy día, pero que es algo que debiera ser, porque no solamente es una herramienta para la vida y para el desempeño académico, sino que la tecnología hoy día es una herramienta para todo lo que necesitamos hacer en diferentes planos. Bueno, y aquí, y algo también que yo rescato y que entiendo que el Ministerio va a empezar a impulsar fuertemente a partir del próximo año, es la revisión del currículum y de los planes de estudio. Yo personalmente, uno puede ser crítico de la priorización curricular, cómo quedó, cuáles son los objetivos que quedaron y cuáles no, si los del nivel 1 realmente son de nivel 1 o no, pero que era necesario priorizar el currículum y que era necesario organizarlo de una forma que fuera más digerible, ¿verdad? Para estudiantes y profesores, yo creo que eso era clave. Y por lo tanto, hay una tremenda oportunidad de revisar, remirar el currículum y a partir de eso ver cómo las tecnologías también lo pueden permear, lo pueden apoyar y como les decía en el caso de educación tecnológica también se pueden incorporar de manera estratégica ahí. Desde la perspectiva personal, ¿verdad? Los desafíos son cómo seguimos desarrollando habilidades para el diseño y producción de materiales didácticos. Si yo les pregunto a ustedes que están acá conectados, ¿cuántos de ustedes antes de la pandemia hicieron un video? Habían hecho un video y se lo habían enviado a sus estudiantes, seguramente un porcentaje muy menor lo había hecho. ¿Y cuántos lo tuvieron que hacer? Muchos lo tuvieron que hacer o se tuvieron que grabar y eso dejarlo a disposición de sus estudiantes. Bueno, ese tipo de diseño, ¿cuántos de ustedes habían creado actividades en Kahoot, por ejemplo, ante pandemia? ¿Y cuántos las crearon, la están haciendo ahora? Bueno, etcétera. Hay cientos de recursos y como les decía, el desarrollo de habilidades para que los profesores diseñen y produzcan material didáctico de acuerdo a su realidad, a su contexto y a las necesidades de sus estudiantes, es algo que se tiene que seguir sosteniendo post pandemia. Fue algo que se aprendió y algo que no hay que dejar de seguir haciendo y utilizando. Para lo cual, por supuesto, hay que generar las condiciones y los tiempos para ello, pero que es algo muy importante de seguir haciendo. Lo mismo que reconocer que es posible actuar de manera diferente a través de la mediación con tecnología. Es posible el cambio de rol, ¿verdad? La tecnología nos puede ayudar al cambio de rol. Es posible que el alumno sea el que guíe su proceso de aprendizaje, el que tome decisiones en su proceso de aprendizaje y que el profesor lo acompañe, le muestre el camino, lo apoye, le entregue herramientas, pero que sea el alumno el que se haga cargo de su propio proceso de aprendizaje. Y ahí creo que eso se evidenció en pandemia y es algo que hay que continuar en la presencialidad.
Y lo mismo con la apreciación e importancia del contacto físico, presencial y del feedback de los estudiantes. Yo creo que en pandemia también se revalorizó el rol de la escuela, el rol del docente y de la educación presencial, ¿ya? Eh, y en el retorno a la presencialidad, eso se hizo más evidente con todas las dificultades que se presentaron en términos de convivencia en las comunidades educativas. Por ello, el uso de la importancia de la retroalimentación, la importancia del diálogo con los estudiantes es clave, ¿verdad? En este retorno a la presencialidad. Y las tecnologías pueden ser también un apoyo en ese proceso. Se aprendió en pandemia, todas estas habilidades que los profesores junto de herramientas que aprendieron, conocimiento informal, sino que se formalicen, ¿ya? Y se certifiquen. No solamente porque les va a permitir enriquecer el currículum de los docentes y a lo mejor darle un plus a su comunidad educativa, sino que fundamentalmente porque la certificación de competencias tecnológicas, en este caso, de los docentes, que no solamente son competencias que tienen que ver con el desarrollo de tecnología o el manejo de herramientas, sino que también de cómo esas herramientas se utilizan en el aula, es clave, es fundamental para sostener el uso de tecnología en el aula y estar aprendiendo permanentemente. Yo puse aquí el ejemplo de Google, ¿verdad? Que tiene un itinerario formativo para los profesores con distintos niveles de certificación, donde uno certifica nivel 1, nivel 2, dependiendo del grado de profundidad, en la apropiación que tiene la tecnología, se puede certificar como entrenador de otros docentes e incluso como un docente innovador. Y que son certificaciones internacionales y que son de las más reconocidas. Pero también hay otras instituciones como el Microsoft o otras empresas de tecnología como Microsoft o otras instituciones como el ISTE, que también tienen algún tipo de certificaciones y acreditaciones de los docentes. Pero importante, todo lo que se aprendió, tenerlo respaldado, certificado. Bueno, y finalmente, la mediación de las TIC nos permitieron mejorar la organización y la disposición de los recursos. Aquí me refiero a que hoy día, pese a que ya no estamos en pandemia, pese a que estamos 100% presencial, muchos profesores, y yo todavía tengo oportunidad de verlo y trabajar con ellos, siguen utilizando el Classroom. Y el Classroom lo dejaron como una herramienta clave, fundamental ahí para poder apoyar los procesos presenciales, donde colocan materiales, donde colocan actividades, realizan evaluaciones. Por ejemplo, les doy un dato, el Classroom tiene hoy día una herramienta que te permite ver la autenticidad de los trabajos que te mandan los alumnos. Entonces, si un alumno te envía un trabajo por correo electrónico, claro, y yo quiero verificar esa autenticidad de ese trabajo, lo que tengo que hacer es meterlo en un software, en una herramienta, ¿verdad? Específica para verificar plagio, que muchas veces son pagadas, que casi todas son pagadas, y así puedo tener el feedback. En cambio, por ejemplo, Classroom, uno sube, le pide al alumno que le envíe la tarea por el Classroom, y el Classroom automáticamente te entrega un informe de autenticidad de ese trabajo. Y te dice qué porcentaje de ese trabajo es original y qué porcentaje está copiado, cuáles fueron las fuentes de donde se copió, etc. Entonces, las TIC hoy día en la presencialidad sirven para organizar y disponer mejor los recursos para nuestros estudiantes. Y el Classroom es un súper ejemplo de eso, que muchos profesores, yo sé, todavía lo están utilizando, lo siguen utilizando en presencialidad. Para la permanencia de la información registrada en diversos medios, porque antes de la pandemia, la evidencia, había que hacer algo, evidencia, la foto, el video, etc. Cuando utilizamos tecnología, automáticamente se genera esa evidencia, porque queda la lista de asistencia, porque quedan los trabajos registrados, porque queda grabado el video, etc. Entonces, nos ayuda mucho en ese proceso también la tecnología. El desarrollo de proyectos integradores, la tecnología per se es una herramienta que nos permite articular distintas disciplinas, áreas, etc. Y bueno, y finalmente, diversificación de las prácticas didácticas con TIC, aprendizaje basado en proyectos, bueno, ya le habíamos mencionado varios, la revaloración de la evaluación formativa
y sus posibilidades en línea, mayor seguimiento a los estudiantes, potencialidades de integrar la enseñanza presencial con la enseñanza en línea, son algunas de las cosas que en presencialidad tenemos que tratar de sostener con tecnología. Fundamentalmente, como les decía, la valoración, la revaloración y resignificación de la evaluación formativa como una herramienta y una estrategia fundamental para lograr mejores aprendizaje en nuestros alumnos. Y ahí la tecnología tiene mucho que entregar y mucho que apoyar en ese contexto. Aquí también les comparto algunas herramientas para desarrollar aprendizaje muy prácticas, muy útiles. Dream Shepherd es una herramienta que organiza aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Proyectos de emprendimiento, proyectos de investigación, proyectos de ciudadanía, proyectos de vida, distintos tipos de proyectos. Y otra estrategia también, donde está todo organizado paso a paso, el profesor simplemente va colocando los desafíos, los recursos que quiere el estudiante vaya desarrollando, y el alumno va desarrollando y guiándose a través de él para poder completar su proyecto y trabajando, por supuesto, colaborativamente, etc. Nearpod, que también es una plataforma súper valiosa por los contenidos que dispone, aparte de todas las herramientas que tiene para evaluar y para dar lecciones, la cantidad de contenido para la disciplina, para todas las disciplinas y para todos los niveles que hay ahí, en términos de videos, guías, materiales organizados, pertinentes, interactivos, es muy valiosa. Bueno, y aquí hay una serie de otros recursos que son importantes que ustedes pueden ver. El desarrollo de paisajes de aprendizaje. Este concepto, reténganlo y explórenlo después. ¿Ya? Bueno, a todo esto yo les puse por ahí un QR, le he ido dejando unos QR que son para que en un formulario, ¿verdad? Si quieren, después ustedes me escriben, me completan ahí, me ponen sus datos y yo les puedo mandar información o link específico del tema que a ustedes les interese. Quiero detenerme en esto de los paisajes de aprendizaje porque es una herramienta súper interesante para planificar, donde desde una asignatura, de un contenido, de un tema, ¿verdad? Uno tiene la posibilidad de acuerdo a la habilidad que quiere ir desarrollando, articulando distintos recursos en distintos formatos para que el alumno, de acuerdo a lo que quiera hacer, ¿verdad? Y a las habilidades que tenga, pueda adquirir ese aprendizaje. Bien, y nada, y simplemente terminar dejándole algunos retos, algunos desafíos, algunas tareas que tenemos por delante. Tenemos que seguir reflexionando sobre los procesos educativos, ¿verdad? Sobre todo el proceso educativo, el diseño de clase, el rol del docente, el aspecto socioemocional, los contenidos, las metodologías, los recursos, la evaluación. Yo siempre lo planteé, el retorno a la presencialidad no puede significar que volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia. La pandemia, tenemos el deber de haber aprendido algo de ella, de reflexionar sobre eso y de llevarlo al aula y de transformarlo. De abrir espacios de flexibilidad y de innovación, ¿verdad? Para poder incorporar en el aula oportunidades de aprendizaje más integrales, que consideren no solamente la disciplina, sino que distintas disciplinas, que no considere solamente una forma de aprender, sino que distintas formas de aprender, que considere lo que establecen los programas de estudio, pero también las necesidades y los intereses de los estudiantes. Yo creo que ahí hay un desafío tremendamente importante. Lo mismo con el tema de la enseñanza híbrida y las modalidades flexibles. Hoy día no lo vemos algo muy, como algo muy, a lo mejor, real, porque estamos pensando simplemente en la presencialidad, 100% presencial, nos olvidamos de la tecnología, pero esto es una oportunidad real para repensar la pedagogía, repensar los sistemas de educación, repensar los sistemas de evaluación, y ahí tremendamente importante, por ejemplo, en la enseñanza híbrida y después, el desafío que tenemos hoy día con los estudiantes que están fuera del sistema escolar o con los problemas de asistencia que hay en las escuelas. Cómo mantener este sistema activo nos puede ayudar a revertir esos datos que se están mostrando negativos en nuestro sistema educacional. Lo mismo, por supuesto, con el tema socioemocional, y aquí también algo súper importante. Los alumnos mostraron capacidad, ¿verdad?, de adaptación al cambio, pero hay que tener súper presente que necesitamos desarrollar y fortalecer esta habilidad de nuestros estudiantes porque ellos necesitan
máxima resiliencia y flexibilidad para navegar en el futuro en un contexto donde la incertidumbre, donde los cambios acelerados, ¿verdad?, tecnológicos, medioambientales, laborales, sociales, nos están desafiando permanentemente a adaptarnos. Por lo tanto, esto es un desafío para los profesores, por supuesto, para el sistema educativo, pero también para hacernos cargo de él con nuestros jóvenes, que necesitan trabajar y fortalecer esa habilidad. Bueno, aquí ya lo dije, dar mayor protagonismo a los alumnos en su proyecto, en su trayectoria educativa, darle oportunidad para que tomen decisiones respecto a lo que van a aprender y respecto de cómo van a aprender, facilitar el acceso a tecnología y capacitación para los docentes y para los estudiantes, cerrar brechas en ese ámbito, y capacitación digital no es solamente uso de herramientas tecnológicas, sino que tiene que ver con metodologías, con estrategias, con comprender la dimensión social, económica, legal, ¿verdad? Los aspectos de ciudadanía digital, de identidad digital. Bueno, esto, apoyar y cuidar la salud mental de los estudiantes, y fortalecer la colaboración entre familia y docentes. Eso también, ¿verdad? Reto mantenerlo, ya que valoramos tanto eso durante la pandemia, seguir teniéndolo presente ahí, cómo podemos sostenerlo y cómo podemos alcanzarlo. Nada, aquí están unas reflexiones finales, ¿verdad? Antes de darles tiempo para las preguntas. A las preguntas, que tenemos varias que nos han llegado a través de nuestro chat, Jaime. Súper, perfecto. No, solo aquí después ustedes les comparten. Sí, podemos, todo el seminario va a quedar grabado, y la presentación también la va a compartir amablemente Jaime, así que para los que han ido tomando apuntes, importante tener eso en cuenta. Sí, correcto. Bueno, y hemos estado conversando, para los que se han integrado hace poco, con Jaime Rodríguez, que él es director de Educando Chile, sobre el aprendizaje significativo a través de la tecnología, un seminario que hemos organizado junto a GTD. Queremos agradecer a los que se han conectado, a Berta Cecilia Soto, al Complejo Educacional San Agustín de Licanray, al CFT San Agustín, y vamos a partir por la primera pregunta que nos llegó, que es: tú hablabas de que el celular fue uno de los dispositivos más utilizados durante la pandemia. ¿Cómo trabajar el hecho de que ahora volvimos a la presencialidad y no debe interrumpir el normal ejercicio de la clase, sino contribuir a mejorar los aprendizajes? ¿De qué manera los profesores pueden trabajar ese aspecto? Bueno, yo personalmente siempre he sido defensor del uso del celular en el aula, en el sentido de que negar el acceso del celular en el aula es tapar el sol con un dedo, ¿ya? O sea, el alumno está fuera del colegio, fuera de la escuela, está todo el día conectado, o un número importante de horas conectado, en realidad, le estoy exagerando un poco, un número importante de horas conectado, y que tenga que llegar a la escuela y no puede usar su celular es bastante poco real, porque además lo hacen igual. Aunque el reglamento de convivencia establezca que no se puede usar el celular, los alumnos igual tienen el celular, igual lo usan. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es reconvertir esa práctica a una práctica en la cual, por ejemplo, con los estudiantes se establezcan cuáles son las normas para el uso del celular en la clase. Donde, por ejemplo, en términos de acceso a tecnología, los alumnos o en los colegios donde no hay un computador para cada uno de los estudiantes en la sala de clase, o donde el profesor necesita hacer una actividad grupal y no hay un computador para cada grupo en la sala, hay que ir a un laboratorio que no tiene las condiciones, que no tiene la conectividad, etc. Bueno, pueden usar su tecnología. Yo creo que el desafío del uso del celular en el aula es primero establecer normas para el uso, pero co-construida, que no se le imponga al colegio, sino que los estudiantes formen parte de esas normas, ¿verdad? De la definición de esas normas, porque así después es más fácil también exigirle que las cumplan, porque son las que ellos mismos han impuesto. Lo segundo, generar actividades significativas, ¿verdad? Con el uso del celular, donde ellos puedan tomar decisiones respecto de cómo lo van a usar, con qué herramientas lo van a usar y de qué manera, ¿verdad? Van a hacer uso para una tarea significativa, concreta, de su proceso de aprendizaje. Y lo tercero, que es
respecto del celular, y que es el poder educar en el uso de ese dispositivo. ¿Ya? Los alumnos utilizan mucho el celular, pero, por ejemplo, toda la dimensión social del uso del celular conocen poco. Cuando me refiero a dimensión social es cuáles son las implicancias de usar redes sociales en términos de identidad digital, de manejo de datos, de manejo de información. Bueno, está muy de moda el tema de las fake news, cómo identificar fake news. Entonces, educar creo que también es muy, muy importante. Educar en el uso del celular pareciera ser la clave más que prohibirlo, según tu Sí. visión. Y por eso Jimena Galdames dice, la pandemia nos obligó a reinventarnos saliendo del plumón y la pizarra a lo que las tecnologías nos permitieron. El desafío es seguir avanzando en ellas, no retroceder y que ellas sean aliadas, no enemigas. Parece que esa es la clave y el resumen que tú nos has querido explicar esta tarde en este seminario. Sí, de todas maneras, ahí lo que dice Jimena es muy cierta, muy, muy cierto, perdón. Las tecnologías llegaron para quedarse, eh, pero, pero, pero hay una cosa que yo creo que es fundamental entender y que tiene que ver con el que hoy día estamos en una sociedad altamente tecnologizada, altamente tecnologizada. Y los cambios que vienen cada vez van a ser más influidos por la tecnología. Imagínense que hoy día en la mañana escuchaba que Elon Musk la próxima semana va a liberar una herramienta que va a ser capaz de detectar pensamientos, sentimientos de los usuarios que usan esa herramienta. O sea, la inteligencia artificial, ¿verdad? La robótica es algo que en todos los ámbitos o en distintos ámbitos es una realidad. Hay absoluto consenso de que hoy día no necesariamente el sistema educativo está preparando a los jóvenes para la sociedad que les va a tocar vivir, y por lo tanto utilizar la tecnología en la educación no es una posibilidad. Yo creo que es una obligación, porque tenemos la obligación de preparar a las nuevas generaciones para esos nuevos desafíos y esa nueva vida que le va a tocar vivir, donde la inteligencia artificial, robótica, va a cambiar absolutamente todos los paradigmas que conocemos hoy día de aprendizaje, del mercado laboral, de... Por eso aquí viene justo una pregunta que me creo que es súper interesante. ¿Tienes consejos para suplir lo que los jóvenes pierden con el exceso de la poca tolerancia a la frustración, por ejemplo, porque quieren todo de inmediato, o la comprensión lectora? Sí, sí, mira, ahí esa es una súper buena observación. Y aquí también a lo mejor yo puedo aparecer como muy promotor de las tecnologías. ¿Ya? Y en realidad yo creo que uno como docente tiene que ser súper crítico. ¿Ya? Yo soy súper, a mí me encantan las tecnologías, yo creo que las tecnologías encierran una posibilidad y una oportunidad tremenda para la educación, pero uno tiene que ser súper crítico. Entonces, también de ellas, porque no todo es miel sobre hojuelas, o no todo es tan mala tecnología respecto de lo que plantean, ¿verdad? Ahí en esa pregunta, por ejemplo, los temas de tolerancia a la frustración, los temas de autoría, de autenticidad de lo que se hace, problemas de convivencia, ¿verdad? Bullying, grooming, etcétera. Y entonces, eh, entonces, ¿usamos tecnología o educamos y formamos para usar la tecnología? Yo creo que ese es el tema. Ese es el principal tema que tenemos hoy día en educación. Hoy día los alumnos desarrollan toda esa frustración y toda esa, a veces incluso animadversión con la escuela, o la escuela en términos genéricos, porque por un lado no están recibiendo en la escuela lo que necesitan o lo que ellos creen que necesitan, ¿verdad? Y aquí yo sé que esto puede ser bien discutible, pero cuando me refiero a lo que necesitan, lo que los alumnos necesitan no es necesariamente lo que dice el currículum. ¿Ya? Estamos hoy día en una sociedad donde, como les decía, los casos tenemos que estar permanentemente revisando lo que estamos haciendo.
Por lo tanto, la forma como lo están recibiendo los alumnos tampoco es la forma como ellos están aprendiendo. Los alumnos hoy día aprenden con tutoriales, aprenden con videos, ¿verdad? Esa es la forma como están aprendiendo. Si tienen que hacer algo, los alumnos hoy día... Por eso tú no sé. destacabas, perdona Jaime, la importancia del rol mediador de los profesores, Sí. porque Janet, por ejemplo, Calderón y Soto de Araucanía Aprende dicen las tecnologías siempre deben ser utilizadas como un recurso, la didáctica, el cómo utilizarlos es la labor del profesor. Lo más importante es que nos entreguen las herramientas necesarias para el uso de las TIC. Hasta ahora todo lo que he aprendido lo he aprendido Sí, correcto. sola. Yo creo que eso eso es clarísimo. Yo creo que ahí hay un tema. Las herramientas, las TIC son una herramienta, son un recurso. Al final, nadie hace magia, no existe ninguna tecnología y no crean, ¿verdad? Si va alguien y les dice, oh, mira, aquí yo tengo una plataforma y con esta plataforma sus alumnos van a aprender más y mejor. No, no es así. Ahí la mediación docente es fundamental. La mediación docente que no es solamente enseñar a usar la tecnología al alumno, sino que es cómo se diseñan actividades, cómo se evalúa, cómo se acompaña ese proceso. Y para eso, la formación también del docente, que el docente conozca la tecnología, pero conozca también cómo usarla, conozca las estrategias, conozca La formación inicial de nuestros profesores en tecnología que cuando ingresaron a estudiar pedagogía ni siquiera existían. Correcto, o sea, la formación inicial es clave también. Las universidades se hacen cargo de alguna manera de ese proceso, pero todavía hay mucho por hacer. Y por eso yo creo que, por ejemplo, la certificación de competencia, la diversificación de las prácticas, ¿verdad? En el aula, eh, apoyadas por tecnología, impulsadas por tecnología, es muy importante. Yo en ese sentido creo que eh, los profesores necesitan mucho apoyo, acompañamiento, eh, para poder realmente dar este salto, ¿verdad? Que ahí aparece en la diapositiva que te estamos compartiendo, como que hoy día estamos en una sociedad digital 4.0, pero nuestro sistema educativo sigue anclado en un modelo 2.0 o 3.0, dependiendo de cómo Y sea es la por eso, realidad. Jaime, que se repiten los comentarios que yo los he estado leyendo mientras tú expones, que dicen, sería genial aprender, me anoto por eso. Gracias, necesitamos herramientas que nos permitan capacitarnos para utilizar las tecnologías de manera de generar aprendizaje significativo. Bueno, y desgraciadamente ya vamos llegando al fin de nuestro seminario, Aprendizaje Significativo con el uso de las tecnologías, que hemos preparado esta tarde con mucho cariño, especialmente para ustedes, junto a GTD, Grupo Educar y GTD. Y queremos recordarles, por favor, que no se olviden de responder la encuesta que les aparece una vez que se finaliza el seminario, porque es la única manera que nosotros como Grupo Educar tenemos de poder ir mejorando y entregándoles a ustedes mejores herramientas para trabajar en la sala de clase. Queremos agradecerle a quienes se han unido a este seminario, a Boris, tenemos una persona que nos escribe desde España, que nos sale su nombre, a Marcela, a Gastón Aguilera, a personas de la Araucanía, a todos quienes les interesa seguir trabajando por el aprendizaje de nuestros alumnos. Muchas gracias Jaime Rodríguez, director de Educando Chile, muchas gracias a GTD que nos ha permitido conectarnos esta tarde para abordar este tema tan importante como es el aprendizaje significativo, a la Vero Tagle de Grupo Educar que nos acompaña tras bambalinas y a todos quienes se han reunido esta tarde para trabajar este tema tan interesante. Muchas gracias, no se olviden de responder nuestra encuesta. Muchas gracias Jaime y ahora te puedes despedir de tu audiencia. No, no, agradecerle a todos que se hayan conectado, su participación, las preguntas, y bueno, cualquier duda, consulta, ahí le dejé el QR para que me puedan escribir y mandar alguna duda, consulta que tengan. Yo les puedo compartir información, documentos, links, así que sigamos adelante con este desafío que yo creo que no podemos dejar, ¿verdad? Pasar esta oportunidad de transformar la educación, aunque sea partiendo con pequeños cambios, a partir de lo que vivimos durante la pandemia y las oportunidades que la tecnología nos entrega. Así es que un abrazo para Okay. todos, que tengan muy buena Muchas tarde. gracias Jaime por tus palabras de despedida, gracias a GTD, gracias al Grupo Educar. No se olviden de responder la encuesta y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos.